Hablamos del canciller Álvaro Leiva. Le mandó una carta hoy a la procuradora donde dice que sí va a acatar y que se aparta del cargo, pero lo hace 12 días después y después de nombrar por lo menos una planta diplomática de no menos de 20 personas. Bueno, esa decisión se da después de que la Procuraduría ratificara la sanción contra Leiva y le abriera investigación por presunto desacato. El documento consta de 4 puntos. Y es en el segundo donde Álvaro Leiva, el canciller, notifica: de inmediato procedo a cumplir lo dispuesto separándome del ejercicio y de las funciones como ministro de Relaciones Exteriores. Curioso, Paula, dice de inmediato, 12 días después, ¿no? Bueno, pero cuando se ratifica la Procuraduría, él de inmediato, esta vez sí, acata. Pero bueno, el presidente reaccionó a través de X. Mensaje corto y sucinto. Miren lo que dijo después de que se anunciara pues ya la salida del canciller. La procuradora creó la figura de autosuspenderse. Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende. Y a propósito de nombramientos, pues ya quedó en firme la designación de Armando Benedetti y aquí viene el quick del asunto. Como nuevo embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. El decreto con el que se designa a Benedetti ante la FAO fue firmado el 6 de febrero por el suspendido canciller Álvaro Leiva, el mismo que le decía antes que era poco creíble y que era drogadicto y demás, pues tuvo que firmarle el nombramiento a Armando Benedetti. Llamamos al doctor Benedetti en Redman Noticias. Él confirmó que sí aceptó el cargo luego del ofrecimiento que le hicieron. Sí aceptó luego del ofrecimiento que le hicieron. Ya vamos a comentar este tema, porque además no solamente lo nombraron a él, Paula, sino también a la mano derecha, a su asistente más cercana, Armando Benedetti, ¿no? Esa es la otra noticia que hay por los lados de la diplomacia colombiana y de los nombramientos. Fue nombrada como cónsul en San Francisco, en los Estados Unidos, quien es conocida como la mano derecha de Armando Benedetti. Estamos hablando de Lorena Arboleda. Ella acompañó a Benedetti en la embajada del vecino país. Lorena Arboleda llega entonces a la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese consulado y allí está el decreto, pues que lo ratifica, que lo confirma. Pues Mauro, yo conozco al doctor Armando Benedetti y en todo este rollo me surgen varias reflexiones. Una, yo creo que él, después del apoyo que le dio a Petro, de que llevó a Petro, de que lo puso prácticamente en la presidencia, esperaba algo más que la FAO y algo más que Caracas. ¿Acepta? No sé por qué acepta, pero hay un problema y es un problema delicado. Si el canciller estaba suspendido y le abren un proceso por desacato, esa resolución que firmó puede ser nula. Entonces, puede exponer a Armando Benedetti a un ridículo de llegar allá y que aquí anulen ese nombramiento y le toca devolverse. Pero ¿será? ¿Ustedes creen que eso puede declararse entonces Pero nulo? es Porque que parece que había como una interpretación jurídica de lado y lado, que el canciller sí podía seguir ejerciendo mientras el presidente no nombrara su reemplazo, hasta hoy que él ya dice, sí, listo, pues voy a acatar esta suspensión. Entonces, en ese orden de ideas, cuando él firmó ese decreto, pues no estaba Pues infringiendo imagínese ninguna donde norma. haya una resolución, una decisión diga que no, que como estaba suspendido eso no es válido. No solo Benedetti, por lo menos 20 más. Bueno, Sí. si eso llegase a pasar a Armando Benedetti, no le gustaría Sí, mucho. pero imagínese el escándalo que le arma a Benedetti. No, pues, Imagínese claro. lo que dice Benedetti cuando lo hagan devolver allá en medio de una Claro, pues vergüenza. sería un oso internacional que no Dijo le lo que gustaría dijo en nada. aquellos audios, imagínese dónde. Sí, no es solamente el oso internacional, es que Armando Benedetti, como dijo en su momento, al tigre hay que dejarle salidas, y cuando hablaba del tigre se refería a él mismo, y estaba hablando de esa circunstancia en la cual él se refería a la campaña presidencial hablando o chateando con Laura Sarabia, en donde le decía: yo me levanté 15.000 millones de pesos para la campaña. Donde yo hable nos vamos todos para la cárcel. Vayan tomando nota, pues ya lo hemos tomado nota durante 18 meses de lo que significan e implican esas dos frases. Y ahora me dejan prácticamente acorralado. Al tigre hay que darle salida. Bueno, al tigre le han dado salida después de más de 12 meses de estar allí acorralado. Y esa salida es una embajada que se reactiva. Esa embajada se había suspendido, una embajada ante la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y el Agro, y en ese sentido
como dice Giovanni, dicen los que lo conocen que no estuvo tan contento con el nombramiento, que él aspiraba a mucho más. Pero bueno, eso es lo que se le ha dado hasta el momento. Y hay gente hoy en las redes sociales que resume esto como si fuera una obra en 3 actos. Primer acto sale Benedetti y dice, donde yo hable nos vamos todos para la cárcel. Segundo acto dice, al tigre hay que darle salida. Tercer acto le crean una embajada en Roma, que vamos a ver eso cuánto termina generando de silencio y durante cuánto tiempo. Pero vamos a vincularlo con lo del canciller Álvaro Leiva. Es bastante singular la argumentación del canciller en su carta a la Procuraduría. Le dice, me notificaron en primera instancia, o me notificaron la primera vez el 24 de enero que yo estaba suspendido. Sin embargo, al final de la notificación decían que le iban a notificar a la presidencia que yo estaba suspendido. Por lo tanto, consultando con mi abogado, pues lo que concluimos es que me tocaba esperar a que fuera el presidente el que me suspendiera. Por eso yo no acatado nada, no acaté nada durante todos estos días, porque pensaba que eso estaba en cabeza del presidente. Ahora que ustedes me confirman, señores de la Procuraduría, que efectivamente yo debo estar suspendido, pues ahora sí lo acato. No lo acaté durante todo ese tiempo porque pensé que era el presidente el que debía hacer esa suspensión. El presidente lo confirma con un tuit diciendo, aquí las autosuspensiones no se han creado y por lo tanto el presidente es el que suspende. Todo bien hasta allí, con un único problema, y es que no solamente es el decreto de nombramiento de Armando Benedetti, que no es de los afectos del canciller. Acuérdense ustedes, lo estábamos recordando cómo salía a decir, si es un drogadicto, ¿cómo le van a creer? Bueno, pues al drogadicto lo han nombrado en la FAO, drogadicto según las palabras del mismo canciller, pero no solo eso. En los últimos días se han creado 116 cargos en la diplomacia colombiana. ¿Que cuántos en un gobierno con austeridad? 116. Algunos de ellos podrían caerse por cuenta de ese periodo de la suspensión y si no se caen, pues peor para el país. 116. Pero Mauricio, en esos 116 ahí hay un tema adicional, el tema Benedetti. Insisto, imagínese el lío que se le arma al presidente. Tigre. Claro, donde le digan, usted ya no es ningún embajador, devuélvase. No, pues al otro día tienen que volverlo a nombrar. Entre otras cosas, este detalle es fundamental, porque al pasar Armando Benedetti a ser embajador, vuelve a entrar dentro del ámbito de la Fiscalía, sí, no de la Corte Suprema de Justicia, donde lo tenían ya bastante avanzados sus casos, sino que los expedientes vuelven a la Fiscalía, de 4 investigaciones que él tiene encima. Por lo tanto, esto no es solo que qué rico que se va para Roma, sino es un cambio del panorama jurídico para Armando Benedetti. No, y además, ese nombramiento en la FAO, que todos decíamos, bueno, Armando Benedetti seguramente estaba esperando algo más que la FAO, es que esa embajada no necesita beneplácito. Quizá también por eso se tomó la decisión de que esa fuese la embajada que se le daba. Pues imagínate, lo hubieran mandado a Roma. ¿Usted cree que le dan el beneplácito? Evidentemente no, la señora Meloni. ¿Saben cuál otra no necesita beneplácito? ¿Cuál? La embajada ante la UNESCO, que a finales del año pasado nombraron a la esposa de Alex Bernot, quien también está en líos por la justicia, en este caso por el caso Matos, y era bastante amigo del presidente Gustavo Petro. Queda esa está en París. No, la de la UNESCO está en París, pero no necesita beneplácito porque es... Bernot, Exacto. París, y Benedetti en Italia. Que también el tener ese resguardo de nacionalidad tiene también una protección de tipo judicial. Ahí le dejo, Bernot, la política, Francia, señor, y la Benedetti política. en Italia. Bueno.